En este vídeo voy a explicar cómo se realizan los documentos HTML de una forma sencilla. Cuando nosotros accedemos a una página web, como puede ser la de nuestra plataforma, estamos accediendo a un servidor que aloja esas páginas. Esas páginas las solicita nuestro navegador y este se encarga de visualizarlas. Estas páginas web que visualizamos en el navegador están formadas por un código, por un lenguaje llamado HTML. Si en el navegador pulsamos el botón derecho y le damos a la opción ver código fuente de la página, veremos el código, el lenguaje HTML que permite visualizar esa página. Nosotros vamos a construir páginas web mucho más sencillas que esta, con los elementos básicos de programación web del lenguaje HTML. Para realizar estos ejemplos, lo primero que necesitamos es tener una carpeta que vamos a llamar HTML, donde vamos a ir almacenando las páginas web que vamos a ir haciendo. Lo siguiente que necesitamos es un editor de texto plano, como puede ser el blog de notas. El lenguaje HTML es un lenguaje de marcas, es decir, vamos a usar unas etiquetas, unas marcas para establecer, en primer lugar, la estructura del HTML y por otro, los elementos para darle formato a ese documento. Las etiquetas básicas con las que vamos a trabajar van a ser la etiqueta HTML, que indica el navegador que este es un documento HTML y por tanto una página web. Esta etiqueta hay que cerrarla. La mayoría de las etiquetas se abren y luego se tienen que cerrar con la barra dentro de la cabecera. Una de las etiquetas típicas será la del título de la página web. Como todas las etiquetas, la cerramos. Dentro del cuerpo se incluirá toda la información que queramos que se visualice en la página del navegador. El título aparecerá en la pestaña correspondiente del navegador. Una vez que tenemos nuestro documento, lo que tendremos que hacer es guardarlo y aquí tenemos que tener especial cuidado de que no lo vamos a guardar como un documento de texto, sino que lo vamos a guardar como un documento HTML y por tanto tendrá que tener esa extensión. Lo guardamos y ese documento ya estará accesible en nuestra carpeta HTML y pulsando dos veces sobre él podremos abrirlo y visualizarlo en nuestro navegador. Si os dais cuenta, el título de la página aparece en la pestaña y este es el contenido de la página web. Es lo que aparece dentro de la etiqueta body. Si sobre la página web, en el navegador, pulsamos el botón derecho, nos aparece una opción que es la de ver código fuente. Esta opción es muy interesante para ver si hemos cometido algún tipo de error. Si os dais cuenta, las etiquetas aparecen en un color y aquí nos aparece una etiqueta en color rojo. Si coloco el cursor sobre esa etiqueta, me da un mensaje indicando qué posible error se ha podido producir. En este caso, lo que nos está indicando es que no se ha identificado el archivo como HTML, en el sentido de la versión HTML que se está utilizando. Nosotros
Vamos a utilizar la siguiente etiqueta. Es una etiqueta especial donde pondremos doctype HTML que va a identificar este documento como un documento HTML5, la versión 5 de HTML, que es la última que se está utilizando. Volvemos a guardar el documento y si pulsamos F5 en el navegador se actualiza. Si os dais cuenta, el error ha desaparecido, la página sigue visualizándose de forma correcta y tenemos un documento HTML libre de errores. En el segundo ejemplo del documento aparece lo siguiente. Voy a abrirlo con el bloc de notas. Nos aparece este documento. Volvemos a tener la declaración de que es un documento HTML5, la etiqueta HTML, la etiqueta head y la etiqueta body. En este caso se han utilizado nuevas etiquetas que voy a comentar. Se ha utilizado la etiqueta HR. La etiqueta HR crea una línea horizontal, en este caso de un color rojo, un ancho del 50% del navegador y de tamaño 5. El grosor va a ser de tamaño 5. Aquí hay otra etiqueta, una etiqueta de cabecera, H1, con alineación center, centrada. Aparece otra etiqueta HR, aparece una declaración de párrafo. Este contenido va a aparecer determinado como un párrafo. Al final habrá un salto de línea y un espacio extra con la siguiente línea, que es esta, y a continuación aparece un salto de línea. Es decir, en un documento HTML los saltos de línea hay que indicárselos, ya que si no, él ignora todos los espacios, todos los saltos de línea que tiene este documento y lo visualizaría todo de forma continua. Las etiquetas de cabecera también incluyen un salto de línea. Si abrimos ese documento en nuestro navegador, veremos esa línea HR que ocupa un 50% de mi navegador, que si reduzco el tamaño del navegador, la línea también va a reducirse. Esto es un título de cabecera nivel 1, un título de cabecera nivel 3 y un título de cabecera nivel 6. Eso debería de ser un 6. Los títulos de cabecera van numerados desde el 1 hasta el 6, de un tamaño mayor a un tamaño menor. Esto es otro HR y otro HR que hay, en este caso no se ha modificado su color. Esto es el contenido del documento que aparecía dentro de un párrafo, dentro de la etiqueta P, y por tanto crea un salto de línea y una línea en blanco que lo separa con respecto a la siguiente. Aquí había otro salto de línea y si vemos el código es el que aparece en el ejemplo 2 de los apuntes y lo que aparece en ese documento que yo he abierto. Como he dicho, los saltos de línea tenemos que dárselos nosotros. Tenemos que especificárselo mediante etiquetas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un documento de texto con el siguiente contenido, todo junto, quito todos los saltos de línea, quito las tabulaciones, los espacios y lo voy a guardar. Voy a guardarlo con otro nombre. Cuidado que especificar la extensión HTML.
Si yo visualizo este archivo, el resultado sigue siendo exactamente el mismo que el anterior. Fijaros que es el que he modificado. ¿Por qué? Porque el navegador va a ignorar todos los saltos de línea, todos los espacios, todas las tabulaciones que habíamos incluido en nuestro documento, las ignora. Si nosotros queremos que se produzcan esos saltos de línea, esa separación, tenemos que indicárselo en el código HTML. También recomendar que, igual que antes, vamos a abrirlo para que lo veáis. Esas tabulaciones, esos saltos de línea que yo he incluido, lo que dan es claridad al documento. Es más fácil de leer ese documento que este. Otro comentario importante es que ahora, en este ejemplo, ya no hemos utilizado solo etiquetas, sino hemos utilizado lo que se llaman atributos. En la etiqueta body, la del cuerpo del documento, se ha especificado el atributo bgcolor y se le ha dado un valor a ese atributo. Con un igual he especificado el color en el que quiero que aparezca el fondo, en este caso amarillo. En la línea HR he especificado el atributo color igual a rojo. Los colores hay que darlos en inglés o en notaciones hexadecimal. El ancho lo puedo especificar en puntos o en porcentajes. Y en este caso el tamaño es un valor que es 5. Si le pongo un tamaño menor, la línea tendrá un grosor menor, y si le pongo un valor mayor, aparecerá más gruesa. Voy a comentar un poco las distintas etiquetas que he utilizado en los ejemplos que aparecen en el documento. En el ejemplo 3 se utiliza la etiqueta que permite crear enlaces. La etiqueta para crear enlaces es la etiqueta A, y en este caso se utiliza el atributo href para indicar el nombre del archivo con el cual queremos enlazar. Va a aparecer un texto, en este caso enlaza el ejemplo 1, que va a aparecer en azul y subrayado como un enlace. Cuando yo pulse sobre ese texto, se va a abrir el documento ejemplo1.html. Aquí hay otro, donde además se utiliza otro atributo, que es target, donde yo puedo indicar si quiero que se abra en una nueva pestaña o quiero que se abra en la misma pestaña. En este caso, lo que he utilizado como href en este tercer enlace es una dirección, una URL, para acceder a la página de Google. Existe otra forma de utilizar los enlaces, que es, o los hiperenlaces, que es la de definición de anclas. Un ancla es un enlace que nos va a desplazar a un punto de ese documento. Cuando un documento es extenso, es largo y tenemos que desplazarnos verticalmente para ver todo el documento, podemos crear anclas, posiciones a las cuales queremos enlazar, a las cuales nos queremos ir. Si yo visualizo ese documento, no aparece el enlace al ejemplo 1, no aparece al ejemplo 2, en este caso he cambiado el texto para que lo podáis diferenciar, y un enlace a la página de Google, que se va a abrir en la misma pestaña. En este caso me abre en una pestaña distinta. En este caso el ancla no se aprecia porque no hay suficiente texto para que se desplace y se aprecie ese efecto. En el ejemplo 4 se definen listas, unas listas en las cuales podemos utilizar listas ordenadas o no ordenadas. Esta es la forma de utilizar las listas. Primero se indica el tipo de lista, si es no ordenada se utiliza la etiqueta UL y si es ordenada OL. Para cada elemento de la lista hay que utilizar la etiqueta LI.
Aquí tenemos una lista no ordenada con 4 elementos, una lista ordenada con otros 4 elementos y donde se está definiendo que el tipo sea se va a utilizar números romanos en minúsculas. También existe otro tipo de listas que son las listas de definiciones. Vamos a verlo cómo se visualiza en el navegador, que yo creo que así queda más claro. Esto es una lista no ordenada, es decir, donde se van a utilizar viñetas, cuadrados, círculos. Una lista ordenada, en este caso, donde se visualizan números romanos. Y una lista de definiciones donde primero estaría el término y por otro lado aparecería la definición de ese término. En el siguiente ejemplo 5, vamos a visualizarlo. Lo que podemos ver es una tabla. Para crear una tabla, vámonos directamente aquí al código fuente, aunque aquí no existe la cabecera de documento HTML versión 5, vosotros tenéis que incluirla para que así no se visualice ese error. Para crear una tabla se utiliza la etiqueta table. El contenido de la tabla se define de la siguiente forma. Por un lado, las filas. Los TR delimitan cada una de las filas. En este caso tenemos 3 filas. Y dentro de cada fila establecemos las celdas que queremos que tenga. En este caso, en la segunda fila tenemos 2 celdas, en la tercera fila tenemos otras 2 celdas y en la primera tenemos una celda del tipo TH. Las celdas de tipo TH lo que van a aparecer es en negrita, son celdas de cabecera. Y aquí tenemos la segunda fila con sus 2 elementos, sus 2 celdas y la segunda fila con sus 2 elementos. Comentar que el tamaño de la tabla se va a ajustar al contenido de la misma. Independientemente de eso, podemos especificar anchos, altos y otros atributos como aparecen en el documento. Los siguientes 2 ejemplos son 2 ejemplos de formulario. En el ejemplo 6 nos aparece un formulario donde podemos introducir información. Estos formularios, tener en cuenta de que no van a ser operativos, es decir, esa información no se va a enviar a ningún sitio. Para que un formulario sirva en ese servidor donde se alojan las páginas web, tendríamos que tener una aplicación que recibiese la información del formulario. Nosotros lo vamos a hacer a modo de ejemplo. En este caso, el código de esta página incluye la etiqueta form, formulario. En ese formulario se indicaría qué acción queremos realizar con ese formulario. En este caso, se va a enviar un correo electrónico con la información introducida en el formulario. Se indica el método utilizado para enviar esa información y cómo se va a enviar la información. En este caso es texto plano. Esto para un formulario donde se indica el usuario y la contraseña no sería nada seguro porque cualquiera podría interceptar ese mensaje y por tanto ver el nombre del usuario y la contraseña. En ese formulario hay un texto que es usuario y luego una etiqueta input de tipo text. La etiqueta input de tipo text es para poder introducir un texto. Luego tenemos como segundo elemento un cuadro donde vamos a introducir una contraseña. Por eso cuando se escribe aquí no nos aparecerá lo que escribimos, sino un carácter que nos lo oculta. Y por último, en el formulario tenemos un botón de tipo submit para enviar esa información. En este caso no va a hacer nada excepto intentar abrir nuestro correo electrónico, nuestra aplicación de correo electrónico, para enviarle ese correo electrónico y la información que nosotros hemos introducido iría dentro de ese correo electrónico. En el siguiente ejemplo tenemos un formulario ya mucho más completo donde se vaya a poder introducir distintos tipos de información, donde además tendremos la opción de elegir entre distintas opciones.
Podremos marcar con checkbox distintas casillas, posibilidades. Es un formulario para realizar algún tipo de cuestionario de encuesta. Aquí podemos introducir un texto largo. Podremos seleccionar algunas de esas opciones que están dentro de este elemento. Y por último tendremos dos botones, uno para enviar el formulario, ya os digo, no es totalmente funcional, y la opción de borrar el formulario, volverlo a la situación inicial. Con este vídeo lo que pretendía era que tuvieseis una idea clara de cómo crear los documentos HTML y que vierais algunos ejemplos de las posibilidades que tenemos. En las próximas tareas iremos profundizando en las distintas etiquetas HTML y sus atributos, las distintas posibilidades que nos ofrece.